Buen día a todos y a todas. El día de hoy damos inicio a nuestro segundo capítulo de Conectados. Tengo el gusto de estar hoy con una persona que tiene una gran trayectoria académica, profesional, que hace 5 años estuvo al frente de la pandemia y me da un gusto tener al doctor Calvo. Doctor, buen día, ¿cómo está? Muchas gracias por aceptar la invitación. Voy a dejar que se presente el doctor. Muchas gracias, Greg. Muy amable, gracias por la invitación. No, Aquí usted, conectados, tu amabilidad, de tu equipo y especialmente a las personas que nos están viendo. Pues yo soy el doctor Erwin Calvo, soy médico y cirujano graduado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y tengo una maestría en epidemiología clínica por la Universidad de Pensilvania y soy profesor investigador en la Facultad de Medicina y fungí en una gran cantidad de tiempo como epidemiólogo en el Departamento de Epidemiología del Hospital General San Juan de Dios. Excelente, doctor. Muchas gracias por asistir al llamado. Yo tuve la oportunidad de platicar con usted en la Universidad de San Carlos y pues la plática fue aproximadamente 2 horas y yo dije, las personas tienen que conocer al doctor. Y yo sé que ya lo conocen, estuvo hace 5 años al frente de la pandemia y pues que quisiera platicar usted sobre la experiencia que usted tuvo en el tema de la pandemia primeramente. También entiendo que fue candidato a rector ¿en qué año fue, doctor? Fue en el año 2022. En el año 2022, ¿verdad? También entiendo que tuvo una buena aceptación de parte de los estudiantes, de los cuerpos electorales, y pues también es una experiencia política, que usted me decía, no soy político, pero pues, salió la necesidad de poder participar como candidato a rector a la Universidad de San Carlos, que yo creo que hoy por hoy hay una gran espacio de oportunidad ahí para poder obtener esos espacios de personas como usted. Amable. Doctor, hace 5 años se inició la pandemia. ¿Qué experiencia le dejó a usted el tema de la pandemia, basado en su conocimiento y basado en la experiencia que usted ha tenido? Bueno, yo creo que es muy significativo en saber que pues hoy hace 5 años estábamos levantándonos ya con una situación donde estaban todos encerrados y con esa situación de qué va a pasar. Eso me acuerdo muy bien. Nadie sabía qué hacer, no sabíamos cómo iba a responder, había mucha incertidumbre, mucho miedo y pues nos encontramos un grupo de personas diciendo desde diferentes aspectos, porque me moví desde dos grandes instituciones. La primera fue la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala, porque como ustedes se acuerdan, el sector universitario se retiró. Sí, exacto. Se mandaron a sus casas. E incluso estudiantes de la Facultad de Medicina también se retiraron como una decisión ante la incertidumbre del nivel de protección que se podía hacer. Y eso es fundamental, o sea, nos enfrentábamos a un virus que necesitaba un nivel de protección que en ese momento no se podía garantizar. Y eso te daba miedo. Pero en la profesión médica tienes que tomar una decisión. Y la decisión era, ¿me quedo atrás? ¿O hago, como decimos, dar un paso adelante? Y muchos dijimos, bueno, vamos a dar un paso adelante a través de la universidad. Entonces, desde la universidad, la primera parte de la experiencia que me tocó vivir en el COVID fue trabajando en 3 proyectos, de los cuales 2 fueron clave. La primera fue crear una prueba a través de investigación científica con un equipo en Estados Unidos para detectar el COVID-19. Es una prueba que se llevó y la logramos desarrollar exitosamente con un maravilloso equipo de multidisciplinares investigadores, nacionales e internacionales. El segundo trabajo fue crear, y se acordarán muchos, lo que fue el centro de telesalud, pero realmente la telemedicina para todo el país. Y eso tuvo un aspecto muy importante, porque fue una iniciativa que permitió extender las consultas en las poblaciones, digamos, originarias, mayas, indígenas, y además nos permitió servir a la población de Estados Unidos, que no tenía acceso en el centro. Por ahí comenzó eso hace unos 5 años, te podría decir. En ese punto estábamos hoy trabajando y que fueron los proyectos que fuimos desarrollando en el proceso. Doctor, en el año 2019 yo me recordaba que estaba viendo noticias y en el 2019, con finales de noviembre, diciembre, y comenzaron las noticias que en China empezaba la pandemia. No sé, en ese momento no se había declarado como pandemia, pero ya empezaba el tema del COVID. Ustedes como epidemiólogos, ¿sí monitorean, digamos, estos casos que se pueden
que pueden ser trascendentales para que luego se convierta a pandemia. Es correcto, la epidemiología en sí es el campo que tiene que ver con buscar qué factores pueden llevar a que puedas tener una enfermedad. Y parte de eso es mantener una vigilancia, es la vigilancia epidemiológica. Y la vigilancia epidemiológica, la mejor manera de describirla es como es una barrera invisible que nadie de nosotros nota, pero ahí está. Es un equipo que trabaja 24/7, 365 días al año, porque no puedes dormir. Nunca sabes cuándo va a entrar una persona con un bicho, llamémosle así. Y entonces eso nos hace estar alerta. Entonces existe principalmente mecanismos a través de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que ellos ven la región de América, donde bajo alertas que emiten, que tienes que estar al tanto y revisando constantemente, dicen, bueno, miren, acá, ¿qué fue lo que pasó en China? Acabamos de encontrar una neumonía que no sabemos de qué virus es. Y en ese momento ya estás con los alertas. Así como yo, pues había una película de ciencia ficción que se llamaba Mundo Z, Guerra Z, y era algo similar, ¿verdad? Tan así es, doctor, que se ponen los científicos de otros países a investigar la posible causa, ¿verdad? Sí, de hecho, el concepto de vigilancia epidemiológica, repito, es poder encontrar los factores que determinan un proceso de salud o que te pueden proteger. Existen los dos, pero más están enfocados en una enfermedad. Si un factor que al inicio ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que lo primero que dijeron era que la gente se había comido su murciélago, porque se comió una sopita de murciélago, ¿verdad? Bueno, pues al inicio eso es interesante, pero al final el trabajo del epidemiólogo junto con el equipo es ir al lugar y verificar todas las probables explicaciones que pudieron haber hecho que alguien, de pronto un virus que que usualmente o está en un laboratorio encerrado en un lugar, están encerrados en laboratorios de nivel 4, que son usualmente laboratorios solo con identificaciones especiales entrenadas y entrenamiento especial, o en un animal, muy raro. Entonces, te vas a investigar y tu equipo trata de buscar eso para poder erradicar y detener y no se propague más, lo que no fue posible con la pandemia hace 5 años. Sí, totalmente. Yo creo que ningún país estaba preparado como para recibirla así. Yo pues tenía un análisis que decía si es una enfermedad que se transmite de manera viral, lógicamente la mayoría de personas de población nos vamos a contagiar, ¿verdad? ¿Cómo tratar o cómo el cuerpo médico hace para que esto, poder controlar esto o no se controló, digamos? Bueno, Isaac, tu pregunta es clave. Y de hecho es la pregunta que todos tienen todavía hoy. Miren, el hecho es de que hay una infección que hemos estado vigilando por muchos años. Un virus, específicamente, que es el de la influenza. Y el virus de la influenza, particularmente el virus de la influenza aviar, ha sido como el virus que se pensaba y consideraba que la pandemia que hubiéramos tenido que enfrentar iba a ser ese virus. O sea, dentro de los procesos de preparación, uno siempre pensó, va a ser virus de la influenza. Y no. Fue un virus totalmente nuevo, totalmente diferente. Que posteriormente mutó, digamos. El virus de la influenza no mutó. El COVID. El COVID, así es. O sea, llegó y se adaptó de una forma, ya sea en el laboratorio, porque no sabemos si finalmente fue por un laboratorio o fue por un animal. Hay un estudio reciente, acaba de salir en Science o Nature, uno de los dos, que decían que sí fue un animalito un poco raro, Wombat se llama algo así en inglés, que ellos dicen que sí, pero nadie lo ha podido comprobar de que fue a través de consumir o entrar en contacto, que es una zoonosis, ¿verdad? Que todavía está la teoría conspirativa entonces de que sí fue creado o que sí salió de un animal. Todavía, y te voy a decir, existe desafortunadamente, y eso nos lleva a caer que las epidemias en general, y esta epidemia de COVID-19 nos enseñó al menos 4 cosas rápidamente. O sea, nos enseñó que una epidemia como esa te hace tener que trabajar otra epidemia como es la salud mental a la par, porque la gente se pone ansiosa, se pone depresiva. 2, nos enseñó que
la gente puede desinformar utilizando las redes sociales. O sea, nosotros aquí, afortunadamente, lo que hablábamos con el equipo, contigo, Sí, acá, total. es decir, yo no puedo venir y hablar cosas que no tienen un sustento científico. No es mi ética, ni tampoco como científico creo. Como las redes sociales se prestan para eso. Las Ahora redes hablamos sociales. ahí con él. Así es, así es. Y si no tienes cuidado, la palabra, recuérdate, vos lo mencionaste, es viraliza. O sea, esto, si el COVID actúa como un virus, el decir, utilicemos X cosa, no voy a utilizar ahorita nada, X cosa, y se viraliza, la gente literalmente es como un virus, pasa. Y eso fue la segunda lección en cuanto a esta pandemia, ¿verdad? De las 4 que te estoy mencionando. La tercera lección que es muy importante tomar en cuenta en cuanto al COVID es que puedes saltar de cualquier forma, en cualquier momento, algo que vos no pensaste que tenías que, consiguiente tenés que estar preparado, porque los protocolos son siempre los mismos para los virus. Lo que sucede, lo único que varía es el virus. Y si varía el tratamiento y el diagnóstico, pero la conducta usualmente siempre es la misma, ¿verdad? En cuanto a vigilancia, en cuanto a prevención. Y la cuarta lección es que la gente, desafortunadamente, y no es una crítica hacia nuestros oyentes, sino es una crítica a todos, o sea, la especie humana. La gente, como producto de lo que anteriormente te dije, el problema de salud mental, el problema de la infodemia, el problema de que, digamos, pues no hay como claridad en cuanto a los protocolos. Entonces viene lo cuarto, que es que la gente no sigue la parte básica. El COVID se transmitía porque le tiraban gotitas en el ojo, o sea, al aire. Entonces que tenías que utilizar una mascarilla. Y la gente decía, ¿por qué vas a usar una mascarilla? Que cuando tosías, en lugar de toser con la etiqueta que decíamos, la gente lo hacía con las manos y no se lavaban las manos. Sí. Y al día de hoy, ¿sabes? Sigue siendo exactamente con los pandemias que tenemos, que se aproximan, las medidas son exactamente las mismas y la gente no lo cumple. Digamos que hace más de 100 años, si no me equivoco, pasó la pandemia, la última pandemia, digamos, que fue la que mató más de 100 millones de habitantes. 100 años, influencia, ¿Verdad? La influencia española. La influencia española, que era la peste española que le hablaban, ¿verdad? Y luego viene el COVID, que pues fue que no tuvo mucho nivel de mortalidad, digamos, por decirlo así, pero sí murieron. ¿Quién no conoció personas amigos, familiares que murieron con el tema del COVID, ¿verdad? ¿La condición física era importante o era trascendental, doctor? La información, La condición física. la condición física, sí, totalmente. La condición física incluso fue clave durante la ola de Delta, porque las personas que tenían obesidad, en particular con esa variante de ese virus Delta, especialmente si mirábamos que tenían obesidad, fallecían. Si llegaban con nosotros, fallecían. Si lo entubaban, fallecían. Era una característica muy particular. Eso en la generalidad, con Delta. Pero también tuvimos situaciones, porque lo que la gente miró o vio a través de los medios era lo que estaba afuera, lo que hacía la población. Lo que no vieron es lo que pasaba en el hospital. Y la dinámica del hospital toma en cuenta lo que acaba de pasar en el RUS. La noticia reciente del RUS, todos saben, fue que mandaron nuevamente a utilizar mascarillas. ¿Por qué? Porque había influenza, ya hemos hablado de eso, y COVID otra vez. Pero que te ocurra un brote, lo que llamamos la ola, cuando la ola afectaba a un hospital, eso era no dormías. Porque en un hospital que entrara una ola, tenías que contener. Nuestro trabajo como epidemiólogo, mi trabajo como epidemiólogo clínico era procurar proteger al personal de salud, porque a veces hubo una ocasión que se nos enfermaron todos los residentes de un tercer año y ¿quién te iba a atender? En una ocasión un brote afectó a todos los anestesiólogos. Y entonces, ¿quién daba la anestesia para una operación? Y no es que estuvieran graves, no, pero si no tenés anestesiólogos 3-4 días, el efecto directo de estar contagiado evitaba que se pudieran hacer cirugías y ahí se te complican los casos. Bien, y ahí colapsa el sistema de salud. Y colapsa. Y esa es la parte que digamos que la población no mira, digamos. Sí. Y que el paciente no mira. En ese entonces, pues digamos. No sé si te acordás que una vez, yo personalmente tuve un par de ocasiones que tuve que decirle al director, tenés que cerrar.
tenés que cerrar porque no es posible, ahorita no podemos recibir más, porque se estaban infectando personal, y no solo médicos, están las enfermeras, los que limpian, no, si vieras, o sea, ahí tenés, solo San Juan de Dios, por mencionarte, tiene 4.000, 5.000 trabajadores ahí adentro, es una ciudad de trabajadores, aparte de las 1.112 camas que hay, 1.200 camas que hay, y con personas enfermas. Y teníamos ocasiones en que estaba el virus y de pronto empezamos a ver el virus, pum, 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 pacientes cayendo, incluso falleciendo con enfermedades, en grupos de enfermedades, y teníamos que llegar y trabajar, porque en una población lo hacíamos, o sea, claro, teníamos que ver, el tema era poder hablar hacia la gente, pero el problema en un hospital es que si no tienes cuidado y no detenes, no tomas medidas, se te mueren pacientes, se te mueren un montón de pacientes. ¿Y cómo controlar eso? Y una vez se controla, ¿cómo controlar? Entonces, entrabas a trabajar con los equipos, yo tenía la dicha de poder tener muy bueno, porque la verdad es que muy buena jefa en el departamento, gente muy querida, los directores con que he trabajado en el hospital, los mismos ministros, viceministros, pero era un trabajo, o sea, tras bambalinas que la población, eso te puedo decir, esto que estamos hablando, no lo sabía. Sí, no lo sabía. No, y el objetivo de este podcast es para poder informar, como te decía, ¿verdad? En redes sociales hay mucha desinformación, por decirlo así, hay mucha basura, le llamamos nosotros, pero todas estas anécdotas son las que realmente debería conocer la población, ¿verdad? Porque a veces no solo el sistema de salud es malo, ¿verdad? Y afrontando una pandemia donde personas como usted que estaban comprometidas y que están al final también arriesgando su salud, ¿verdad? Lo que hablábamos la otra vez también, ¿qué pensaba su familia que usted estaba al frente de la pandemia aquí en el país, ¿verdad? O por lo menos era el grupo que estaba al frente, yo lo miraba que usted salía dando datos ahí en televisión y en los medios de comunicación. ¿Y qué pensaba su familia? ¿O cómo hacía usted para manejar esa relación pandemia, familia? ¿Se aisló usted de su familia? Sí. Gracias por darme la oportunidad de hablar de eso, porque creo que lo compartí, lo hice público varias veces, que yo, así como muchos de mis colegas, apreciamos, creo que vamos a vivir eternamente agradecidos, porque el riesgo no solo fue nuestro, fue de nuestras familias. Cuando yo asumí el reto de ir al Hospital San Juan de Dios, fue una situación difícil, te voy a explicar por qué, particularmente como epidemiólogo, y sé que mis compañeros que yo, verdad, el equipo que yo he visto en 2 hospitales, en todo en Guatemala, con los que tuve en el San Juan de Dios, nunca, no hay palabras, no hay palabras para decir la calidad de seres humanos que hay ahí y cómo se la jugaron. O sea, te digo, me sigue conmoviendo lo que se vivió. En primer lugar, te exponías más que el virus, era a que te quebraras mentalmente. Porque los primeros días no había oxígeno suficiente, no había cambio. Y los médicos estaban llorando porque se luchaba para que llegara oxígeno y no había oxígeno que aguantar. Y si pensaste que era el virus lo que más teníamos miedo, no, que era la salud mental. Porque la gente caía ahí en ese ratito y no poder hacer nada. Y un médico cuando siente que no puede hacer nada. Y nuestras familias eran nuestro refugio. Y ellos aceptaron ese riesgo. Mi esposa, en mi caso, nuestros hijos, mi esposa, hijos. Yo vi llegar esposas de colegas que fallecieron. Colegas, médicos, colegas. En la línea de combate. En la línea de combate ahí. Y te digo, o sea, el ver la resignación de un colega que su esposa haya fallecido en el proceso de atender y estar sirviendo, que era lo que hacían, es algo que precisamente ahorita que va a llegar el 28 vamos a hacer esta conmemoración y nunca vas a olvidar ese aspecto, y las familias se la jugaron. No, yo en mi caso no, aquí hay ciertos protocolos, de hecho todavía hoy ando mis protocolos ahí, me cambiaba afuera, me bañaba mucho con alcohol, seguía todos los aspectos y a Dios gracias no tuvimos, solo mi esposa una vez se enfermó y hasta al final, mis hijos no, tuve que
pues un epidemiólogo tiene que saber cómo moverse, ese era el reto. Entonces traté de exponerlo lo menos y gracias a Dios y gracias a los protocolos y todo esto y a lo que ellos hicieron, pues ellos también voy a contar, o sea, tal vez la gente no sabe, es que muchas de nuestras familias optaron para no poner en riesgo, porque llegábamos nosotros con riesgo del virus, para no poner en riesgo a otras personas, no iban a visitar a sus amigos, mis hijos, pues, o sea, Se aislaron totalmente. te aislabas como familia. Y esa era, yo llegaba a mi familia y estábamos adentro de la casa, literalmente 2 años. Mis hijos no salieron casi 2 años de ahí. No solo por ellos, sino también porque yo les enseño en la casa y creo que muchos de los colegas de que no quería ser un factor de riesgo para las demás personas que no estaban ahí en primera línea. Tuvimos que pedir el apoyo de psicólogos para que acompañaran en ese proceso a nuestros hijos y aguantaran ese estrés. Y hubo un costo, ¿verdad? Que hizo, ellos también, ya después salieron, pero no fue para ellos un sacrificio, pero ellos entendían que ser el hijo o ser el esposo de un médico conlleva sacrificio. Y eso es algo que yo valoro y no solo mi familia, muchas familias que estuvieron allí al frente. Muchas gracias, doctor. Y ahí sí que en nombre de todas las personas que en algún momento estuvimos contagiados, pues gracias porque yo sé que ustedes salieron ahí a pesar de las limitaciones, a pesar de todos los criterios de corrupción que se mencionaban en ese entonces, ustedes siempre estuvieron ahí al frente, ¿verdad? Teniendo a la población, ¿verdad? Como lo manda los estatutos a la hora de la juramentación como médico y cirujano, ¿verdad? Entonces, de mi parte, yo le agradezco en nombre de la población que estuvo ahí usted y está, porque me consta a mí que usted está ahí siempre al servicio de la gente. Y pues, basado en eso, yo le decía a Carlos, que fue el contacto con el que sí quería que usted contara estas anécdotas, porque hay cosas que la población desconoce, ¿verdad? Y hay muchas personas que estuvieron hospitalizadas y que salieron avantes de la enfermedad, que de repente ni siquiera pudieron darse cuenta de todo el sacrificio que hacía el cuerpo médico, ¿verdad? Eso. Y luego llega el año 2022, doctor, y participa usted como candidato a rector de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? En medio de una pandemia. En medio de una pandemia. De una pospandemia. ¿Podríamos decir que es pospandemia, doctor? Todavía será pandemia. ¿Todavía era pandemia? Sí, porque la pandemia se declaró finalizada en mayo de 2023. Estábamos en pandemia todavía. ¿Qué lo motiva a participar como candidato a rector? Sobreentendiendo de que usted era catedrático universitario en la Facultad de Medicina. El amor a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, yo creo que en realidad, y antes, gracias por tus palabras y gracias por hablar. Y yo pues creo que yo soy menos, todas mis colegas, mis compañeros, las enfermeras, toda esta gente a las que limpiaron, todos ellos merecen esa gratitud. Gracias, que si vos fuiste parte de eso, desde que nos limpiaba y se atrevió a llegar a limpiar, hasta los que llegamos a ser los altos especialistas, todos jugaron un papel muy importante en ese proceso y creo que todos valen la pena y valieron la pena su sacrificio. Había una persona que en un lugar muy humilde se levantó a limpiar un trapeador para que los de estuviera, por muy humilde que fuera, fue en un lugar bueno y limpio para... En una colaboración colectiva. Es una colaboración colectiva. Ver vos a la gente que, como no había protección, tipo de protección, bolsas se ponían, bolsas, pero con eso, bolsas y con eso iban a salir, ¿verdad? Yo creo que en general, sí, creo que tus palabras tienen tanto valor que hay que extenderlas hacia todo ese grupo de gente, los que transportaban los bomberos, toda esta gente que se la jugó, que la verdad cuando uno suma, las oficinistas, es que los que atendían teléfonos, toda esa gente que se atrevió a llegar a ser parte del ecosistema, hizo posible enfrentarlo, ¿verdad? Tenemos dentro del equipo de trabajo social que tenemos, es una bombera que en ese tiempo ella estuvo, yo sí admiré mucho el trabajo que ella hizo, que son personas que digamos, no salen a la luz, pero son personas que estuvieron ahí en su comunidad, en sus colonias. Ella no le importaba, yo recuerdo y todavía bromeo con ella, que ella no le importaba si ella se iba a contagiar, ella se ponía su traje. En ese entonces era así como que bien difícil que una persona de manera honorio fuera a visitar a un paciente de COVID, ¿verdad? Que estaban pasando la pandemia en su casa. Ella llegaba, se ponía su traje y al servicio de su colonia. Sí. Y era bombera paramédico.
Y hasta la fecha todavía bromeamos y le digo yo, ¿te acuerdas cuando te ponías tu traje y salías? Y que ellos se lo compraban. Sí, se lo compraba. Que era caro conseguirlo. Los insumos los conseguíamos. Y digamos que a veces íbamos en el carro y cuando ella se subía se desinfectaba el vehículo y era una gran demanda que ella tenía porque, digamos, digamos una enfermera o alguien que llegara a hacer las visitas domiciliarias, era caro, pues. Sí. Y entendemos que la situación económica del país es complicada, ¿no? Sí. Más cuando se paralizó la economía, digamos, habían personas que no estaban ni siquiera trabajando. Mira vos, y es que aquí, bueno, creo que aprovechar de esto que estás mencionando es el tema de que, fíjate que todos piensan que el combate fue solo en centros hospitalarios. Y voy a enlazar esto con el tema de la universidad. Porque realmente mi trabajo comenzó en la pandemia en la universidad. Como te conté, desde el día número 1, todos iban para afuera, nosotros íbamos para adentro y nos fuimos allá. Porque entonces el señor rector, Murphy Pais, nos llamó y nos dijo, miren, hay que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Y te pongo el caso de la telemedicina. Que tuvimos que, cuando dijimos, vamos a poner un teléfono, el que llegara un equipo, y nosotros somos especialistas en teléfonos, pues, ¿sabes? Un call center, ¿no? Pero había que poner un call center. Montar un call center, ¿va? Montar un call center con todo. Eso no lo hace, y, o sea, cualquiera se montó. Pero luego había que tener atención. Y me acuerdo, yo no sé si son de la Academia de Lenguas Mayas, perdón si me escuchan la gente, pero hubo voluntarios que decían, doctor, no importa la hora, si alguien nos llama de quiché, los llama y están hablando en alguno de los idiomas, nosotros lo tenemos. Entonces hacíamos un enlace y la gente atendía a cualquier hora para poder hablar en el idioma que fuese para atender. Y no estaban en un hospital, estaban en su casa, pero desde ahí nos estaban ayudando a poder dar indicaciones y entender qué estaba pasando con personas que nos llamaban desde una montaña para saber qué hacer. Entonces, desde la universidad, fue el primer call center que hicimos. De hecho, tuvimos que trabajar y pedimos permiso al Colegio de Médicos. Éramos el único que tenía el permiso del Colegio de Médicos porque hasta el doctor Ranero, muy amable, y la junta directiva, nos acopamos para hacer bien las cosas, generar también una forma sistemática de abordar este tema de situaciones de telemedicina. Que vino, fíjate que el tema de telemedicina, qué bueno que me preguntabas, que como estábamos vigilando, yo me puse a ver qué habían hecho los chinos. Y los chinos lo primero que pusimos entre telemedicina. Dije, bueno, ¿qué podemos hacer telemedicina? Y la gran ventaja, miramos, para aquellos que nos están viendo y que son estudiantes, mi primer trabajo como médico fue en un call center, como médico. Entonces, ya la vida o Dios lo estaba preparando. Exactamente, fíjate. Entonces vine yo y dije, bueno, yo sabía, porque monté de cero un call center. Entonces, el concepto de telemedicina era eso. Y telesalud, que después, porque eso es lo que pidió, porque luego vimos nutricionistas, llegaban personas, incluso había gente tan bella, había médicos que nos decían, miren, porque nos pasaban de pronto por WhatsApp, teníamos la capacidad de recibir la llamada en WhatsApp y tener una imagen de una tomografía. Y de pronto decían los radiólogos, pásenlo, y con los radiólogos lo mirábamos, y bueno, todo a través de telemedicina. O sea, se creó un ambiente donde había gente tan bella que no necesariamente era medicina, que no traducía, y la gente nos llamaba de Estados Unidos, porque en los Estados Unidos no los atendía. Entonces, uno dice, no, yo creo que en realidad no tenemos las palabras y nos vamos a quedar siempre cortos de toda la gente que dijo que colaboró y que fueron médicos. Vos dirías, yo no puedo ayudar, no, quiera puede ayudar. Con transporte, con todo. Entonces, sí, yo creo que por ahí va. Y cuando mi alma mater, mi casa, fue la San Carlos, ¿ya? Entonces, viendo una crisis sanitaria global de la envergadura de la pandemia, me hizo ver, pues, en su momento, cuando muy amablemente, pues, gente como Carlos Romero, Alexander, también Víctor, se acercan conmigo, y Oliver, llegan conmigo y me dicen, mira, pues hemos visto, yo creo que fue la producción que yo tenía,
Sí, porque digamos de que en ese entonces, si no mal recuerdo, usted era el que salía a dar los datos. La mayoría. No le gustaba mucho. Tengo muchos, yo terminé haciendo que a muchos no les gusta, ¿no? Les da miedo estar frente a una cámara o no sé. Yo, la verdad, hay gente muy especializada con años como estaba en tu equipo que estamos hablando, ¿verdad? Yo tuve que improvisar. Pues yo creo que eso me dio una situación. Entonces, mi salida a la rectoría no sale porque yo quiero, sino porque un grupo se acerca de Nuevo SAC y me dice, Propone. mire, doctor, quisiéramos que usted fuera. O sea, yo creo que no es la forma convencional, porque nunca, gente tan amable y que tengas, que te digan, quieres serlo, es muy diferente a que vos digas, yo quiero serlo, no. Emerge de una invitación y de esa invitación, entonces sale, ya pues yo me La senté. propuesta. Y mira ¿Nunca vos. pensó que iba a participar usted en la universidad, digamos? No. Digamos que por lo regular, digamos, bueno, en términos, no es la regla, digamos, pero primero son decanos, Ajá. y luego, pues ya Así ven el es. tema de la rectoría. Así es. Pero como venía de la pandemia y exactamente lo mismo, o sea, si te das cuenta es exactamente lo mismo tomar una decisión. Así que me senté con mi familia, que ven, hay una invitación. Eh, y yo creo, acepté la invitación fundamentalmente porque yo creo que en el corazón, primero, de un sancarlista está su amor por la Universidad de San Carlos Sí, de San Guatemala. totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es lo que te mueve. Segundo, el respeto por la institución. O sea, yo respeto y respeto lo que esto conlleva. ¿Y quiénes hacen esa institución? Profesionales, docentes, estudiantes y los administrativos. La gente que está ahí, ¿verdad? La población nos... La palabra que podría utilizar, porque debe ser una palabra respetuosa para la población nos ha delegado a través de permitiros, a través de los sacrificios que una persona, un campesino o a través de lo que un empresario hace, generando enormes cantidades de dinero, a través de los impuestos, todo a través de impuestos es para que algunos tengamos el privilegio de adquirir una educación. Es tener acceso a la educación superior. ¿Verdad? Y una educación de alta calidad. Sí. No es de mala calidad, lo que pasa es de que ha habido otra agenda ahí que la ha ido haciendo, pero es una agenda global, no solo local ni institucional, es una agenda global. Entonces, si tenés amor y responsabilidad, esos son dos factores que te van a hacer mover y decir, cuando alguien te dice, porque no fue que yo saliera y quisiera una mañana, voy a ser rector, no, un grupo que me ve y digo yo, bueno, ¿quieren ellos en mí? Ok, bueno, entrémosle, ¿verdad? Creo que es una responsabilidad tuya. Buen tema a usar, ¿verdad? Y él ya había sido el problema con el rector anterior, ¿verdad? Que había tenido problemas legales. Veníamos de un problema, con una situación delicada, porque precisamente venía la situación que había sufrido el rector Murphy Páez, también el rector Gálvez, Sí, eran dos rectores, o sea que aunque no eran funciones, había sido un rector que 2 veces había sido rector. Totalmente igual. En una coyuntura política complejísima, todavía en pandemia. Pero mira, Isaac, vos sos un líder con vida, entendete, un político, te gusta la academia. Entonces, vos has emergido a través de que la gente valora lo que sos. Sí, es un trabajo de sacrificio, es un trabajo donde uno pues trata de relacionarse con personas que tengan esa misma visión, ¿verdad? Esa visión de poder ver el entorno donde uno se desarrolla mejor, ¿verdad? Al final de cuentas, como usted decía, la Universidad de San Carlos es formadora de personas con conciencia social, ¿verdad? Yo creo que los que hemos salido de la universidad, pues, primeramente siempre hemos querido que la universidad trascienda más de lo que ha trascendido actualmente y recuperar esos espacios que de alguna manera se han perdido también, ¿verdad? Total. Y yo lo que veo es que a vos te ha premiado la población con su confianza para que vos ocupes un espacio y puedas mover una agenda que pueda servir. Y es cierto, la Universidad de San Carlos tiene una agenda social, pero ha fallado en aspectos relacionados a su productividad, a generar y realmente crear espacios de trabajo dignos para sus egresados. Y no solo para que lleguen a trabajar al lugar, sino para que sean emprendedores. Porque creo que se ha confundido mucho la parte social con otras obligaciones que deben existir
y que podrías generar a través de cambiar algunos paradigmas que necesita la universidad. Y en eso mi vida, en los otros aspectos que no hemos hablado hoy, pero donde yo hago una práctica privada, donde yo me muevo en algunas empresas a través de empresas privadas nacionales e internacionales, que uno, yo pienso que no tenés que estarlo alardeando, pero que es una experiencia que vivió. ¿No? Y digamos de que usted me decía, de que esa plática que yo tuve la oportunidad de tener ahí con usted en la universidad, usted me decía, y algo que me pareció bastante interesante y me quedó, que yo no era un estudiante brillante, pero, pero estudié en una universidad de Estados Unidos y tuve la oportunidad de tener acceso a lo que muchos guatemaltecos pues, no hemos tenido, estudiar en el extranjero, ¿verdad? Y culminó sus estudios de manera satisfactoria en una universidad del extranjero entendiendo de que no era un estudiante brillante, pero sí un estudiante que posiblemente trae una visión de trascender, ¿verdad? En lo que usted hace. Yo creo que tu hogar te da muchas cosas. Y tengo que reconocer el trabajo de mis papás, mi familia, de pequeño, entendiendo que ese lugar, y es fundamental, el lugar es un lugar fundamental que te da valores, que siempre te da una visión de vida. Sí, totalmente. Y te invita, como acabas de decir, fíjate que anoche estaba hablando precisamente con una estudiante, enfermera que quería ser médico, pero no puede estudiar medicina por la situación económica y creo que los exámenes que hacen específicos para entrar a las carreras que personalmente yo los quitaría y no es promesa de campaña. No le encuentro sentido. Yo no sí, entré hablamos de eso también. No me, realmente yo no los quitaría. Me van a acordar y tal vez hasta pierda otros pesos, pero no me importa, es la verdad. Pero porque yo pienso que le decía, mira, ella ahorita necesita trabajar para poder pagar solo su estudio en el ambiente privado. Pero ella quería ser médico. Y no puede ser médico porque no pudo acceder porque perdió un examen específico. Todos quedamos. ¿Y cómo examen vocacional? Tiene la vocación. Yo entré con examen vocacional. Eso era en el siglo pasado cuando entré a estudiar. Y no fui brillante, no. Me dediqué más a la investigación científica, sí. No perdía mi tiempo, digamos, no hobbies, no voy a decir no invertía, no perdía eso, no invertía mi tiempo, pero me gustaba invertir mi tiempo en la ciencia. Y en mi currículum fue ciencia. Y cada vez que puedo, yo tenía un centavo, pero ponete, cuando estudié a vos cuando llegas al último año de medicina, llegas al internado, en el internado te pagan, porque ahorita no nos están pagando, pero bueno, pero no, tenés que tener la visión. Yo dije, yo tenía dos opciones, yo quería ser o neurocirujano o ser investigador. Y me agarré y dije, quiero ser neurocirujano, pero yo no quería ser neurocirujano, digamos, solo aquí, sabía que quería dejar abiertas las puertas en el extranjero. Y se me metió que quería hacer mi electivo, porque en el quinto año puedes escoger dónde puedes hacerlo. Quise hacer mi electivo en Alemania y yo no tenía ni un solo centavo. Mis papás, por más que me querían, en ese momento no tenían, no hay momentos que existen en la familia, no tenían capacidad, pero yo dije, yo quiero estudiar neurocirugía en Alemania porque creo que me gustaría llegar allá. Sea alemán, pues sea porque hablo alemán de pequeño. Pero el tema es de que no había plata vos. Dije, le hablé a una persona y nuevamente, o sea, como estamos hablando, la historia del Banco de Células Madre muy se parece a ese, está algo así como de Juan, pero después dije, alguien me dijo, ¿tú quieres ir a estudiar al extranjero? Que en paz descanse, mi mamá que ya falleció, fue muy amable. Sí, yo te presto el dinero. Y dije, va, está bueno. Para ir a Alemania. Vas a Alemania, sí. Y yo te presto el dinero y llegamos a un acuerdo. Yo le pagaba el 50% con lo que iba a tener del internado. ¿Verdad? Que no era mucho, eran 700 quetzales. Pero a mí me costaba irme a Alemania 7,000 quetzales. ¿Verdad? Mi tío, muy amable, allá vive. Entonces ellos se ocuparon de esa parte. Yo solo tenía que llegar. Y aparte abrirme la puerta en Heidelberg, que fue una universidad prestigiosa que me la abrí, y gracias a Dios, y la posibilidad me había abierto. Esa es otra anécdota que no te voy a decir, pero esa fue una anécdota bonita. Solo ya me tenía prometido. Basta decir que me habían tenido prometido por una visita que yo tuve, que me iban a cubrir ellos mi estancia. Solo tenía que llegar. Vamos.
Pero llegué y anoche decía yo al presidente, es que no tengo dinero. Digo, no es el dinero, es tu visión. Sí, ¿Dónde querés estar? Cuando me decís, ¿por qué tengo ahora? Mira, no, esto no está. Ahorita está el de San Carlos, pero tengo el otro donde está la Universidad de Pensilvania. ¿Por qué llegué el Ivy League? Es una serie de universidades prestigiosas en Estados Unidos y de las más rankeadas en el mundo. En medicina, en la Universidad de Pensilvania, donde hice mi postgrado, la número 13 en el mundo. Pero, ¿cómo llegué ahí? Alguien con un promedio bajo, era 56. Te voy a decir primero por qué fui. Porque era profesor titular en la Universidad Central. Eso tenía un gran valor. sí, Lo valoran. Ya habían tratado de hacerlo en otros, pero ser un profesor de la Universidad de San Carlos. Segundo, y muy importante, es que yo había dicho, yo si voy a ir a estudiar, quiero ir a estudiar en un lugar que sea competitivo, donde yo pueda tener buenas competencias, pueda ser competitivo y capaz de manejar cosas a un nivel, alto nivel. No sé cómo ni sé por qué, pero eso es mi visualización. Así, o sea, y las puertas se abrieron, yo mismo pude presentar un proyecto junto con otro equipo de la universidad, lo ganamos 3 proyectos, pero más o menos 3 millones de dólares que se invirtieron, porque esa maestría en Estados Unidos, la que yo estaba, ayer le contaba a esta estudiante, tiene un valor solo de matrícula de $93,000 por 2 años. Y eso me cubrió el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos, me lo pagó. O sea que aquí en Guatemala me lo pagó el pueblo de Guatemala y en Estados Unidos el pueblo de Estados Unidos. ¿Y cuál fue mi obligación? Volvemos a la pregunta que decís, tenés que devolver. O sea, yo creo que es una obligación moral que si la gente ha invertido en ti, sí, tanto un campesino como un empresario aquí en Guatemala, como la gente más pobre en Estados Unidos, como uno de los más billonarios, de hecho, la Universidad de Pensilvania es la universidad con más billonarios que hay, no importa, tenés que devolver la sociedad. Y eso es lo que, cuando me llama este grupo, maravillosa persona, pues yo digo, pues está bueno, entrémosle. ¿Ya? Y ahí empezó la historia. con nuevo SAC. Salieron los electores, ¿no? Salieron, exactamente. El apoyo fue de parte de los electores de Nuevo SAC. Del equipo de Nuevo SAC, exactamente. Ese fue el equipo con que empezamos a salir y con que trabajamos. Y digamos que el gremio en que usted se desarrolla, sí lo apoyó, pues fueron los cuerpos electorales que... Fíjate que fue interesante porque gané estudiantes, no gané docentes, estuve en segundo lugar docentes y profesionales. Pero es que nuevamente... y en otras facultades quedó en tercer lugar quedó. Sí. Muchos quedan en segundo y en tercer lugar. O sea, para los... Estamos hablando sobre el tema de los cuerpos electorales que lo iban a apoyar. Totalmente, totalmente. O sea, tuvimos una... Y fíjate que te digo, nuestro presupuesto con sangre, eso te lo puede contar muy bien Carlos, Alexander, ellos mismos, Víctor, Oliver, los equipos, el doctor Alfredo, otras personas más, fue simplemente, tal vez si mucho, éramos unos 150,000 quetzales. Con 150,000 quetzales logramos un posicionamiento. Y no es que esté mal el aspecto del financiamiento, buscar financiamiento, pero el tema aquí es que la gente que te apoye lo haga con la misma visión, la misma motivación. Sí, y entendiendo que el rector de la Universidad de San Carlos es, digamos, es un personaje importante dentro de la política nacional. Y se genera una gran cantidad de poder interno como externo el ser rector de la Universidad de San Carlos. Por eso es que hoy por hoy, digamos, el ser rector representa mucho a nivel nacional porque tiene toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, el tema del financiamiento, los que manejan esas grandes cantidades para una postulación le meten dinero a la candidatura, no que el de ustedes, lo que yo pude observar fue por otra hormiga. ¿Qué trabajo por mí? Sí. Con la aprobación del estudiante y la gente, pues que de alguna manera lo venía conociendo a ustedes desde años atrás en el tema de su carrera profesional, con cómo afrontó la pandemia, ¿verdad? Sí, fíjate que yo creo que, digamos, fue una ventaja y fue una desventaja, porque en realidad en la arena que se maneja, quisieras tener más recursos. Deberías tener. Y es una meta que tenemos, tratar de ir logrando, pero fuentes de recursos que en realidad sirvan para lo que es construir una campaña
que, recuérdate que lo que construye no es el rector. Si te das cuenta, una campaña dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala construye a un grupo de electores, que son los primeros. Sí, exacto. Y si sabes escoger muy bien a esos electores, que fue lo que nosotros hicimos, esos electores son la gente que son tu base en cada uno de los campos para lograr proyectar lo que querés llegar a hacer. Si ellos consecuentemente te dicen, doctor, usted debe ser el rector, porque vos sabes que en ese aspecto es la política. La situación acá es que tenés que ir construyendo todo un grupo de personas y hacerlo afín a la visión institucional que querés. ¿Qué pasó en esa primera ocasión? Es que nuestra visión era eminentemente académica y nos vendimos así. Desafortunadamente nos pegamos un tiro al pie porque al no tener la experiencia política o hacer ver una cierta experiencia política, entonces se empezó nos creó cierta desventaja. Ahora, unos años después, creemos que estamos muy bien también en ese aspecto. No te lo digo bien, mejor, pero no a través de la política que conoces de dame, te doy, sino realmente sobre la base de entender quiénes son los principales actores que hay y quiénes realmente pueden en todo este grupo apoyar a un cambio que necesita la universidad en 30 años, que va a llevar 30 años. No va a ser de 4 a 8 años. Llevar a la universidad a donde queremos, dado lo de la pandemia, dado las crisis que se han vivido, políticas institucionales, nacionales, globales, 30 años, por lo menos. Pero bien planificado la íbamos a hacer, como dice ser, como dice nuestro film, grande entre las grandes, ¿verdad? Se puede, pero sí tenés que trabajar con una sinergia increíble con todos los actores. Yo creo que lo más importante ahorita es lo que vos haces. Lo que hago es no perder tus valores. Es que eso ¿qué es lo que necesita la universidad ahorita? Gente con valores y visión para poder impulsar una agenda. Sí, totalmente. Sí, cuando ya uno está en el ámbito político, digamos que a veces lo que suele pasar es de que si no tienen a uno que inventar, le van a inventar. O sea, cuando uno ya representa una amenaza para otros grupos, eso siempre se va a ir dando. Tanto en la política universitaria, en la política nacional, en la política local, ¿verdad? Que es donde también hay una otra contraparte, donde también una persona como usted, que ha sido científico, que ha sido catedrático, que ha tenido una buena credibilidad, sale en un escenario donde se expone también a las críticas que vienen de los opositores, digamos, por decirlos así, ¿verdad? Mi papá suele decir que solo el cirujano que no opera no tiene complicaciones. Cuando estábamos en la pandemia, había gente que te decía qué bueno, otra gente que te maltrataba. Y creo, y yo voy a utilizar esta palabra contigo un poco, porque tu tarea, mi tarea, la de muchos de los que hacen acá, es quijotesca. Pero esa palabra quijotesca es interesante porque en la literatura es muy interesante saber cuando Don Quijote le dicen a Chopanza, ¿verdad? Que sabían que iban avanzando porque los chuchos ladraban. Sí. Entonces, ¿qué es así? Lo que pasa es que en un principio a uno le da miedo. Sí. Le da miedo, da miedo. Da miedo a ser atacado. Yo creo que no sé si el ser humano nació para ser atacado, pero da miedo a que uno sea atacado. Pero si uno está ya en la dinámica, pues al final lo único que tiene que hacer uno es caminar. Caminar sabiendo, entendiendo quién es uno y la visión clara que uno tiene para llegar al objetivo. Total, yo creo que también lo hace el equipo, la gente que te rodeas, ¿verdad? O sea, porque yo creo que estamos aquí contigo hoy platicando sobre COVID, sobre la universidad, basado en el hecho de que hay un equipo de gente que yo aprecio, que reconozco. Nuestra relación y comunicación es excelente. Sabemos, hemos disfrutado las buenas decisiones, nos hemos maltratado en las malas decisiones, pero somos un equipo. Entonces, vos necesitas tener esa claridad. Sí, sin equipo uno no es, realmente no se puede, es imposible poder gestionar un proyecto si no existe un equipo. Claro, y tenés que estar abierto a que afuera hay más gente, hay gente muy capaz. Lo que pasa es de que la gente tiene miedo a participar. Y como dicen, mira, yo no voy a decir, la universidad tiene una complejidad, ¿sabes? Sí, y yo sé la complejidad que toca, porque respetuosamente,
como debe ser. Yo creo que, te lo decía al inicio, hay que respetar la institucionalidad. E independientemente de las situaciones, es, para mí, respetar siempre las posiciones. Sobre las personas podemos tener diferencias, pero las posiciones nunca las tienes que debilitar. Total. ¿Verdad? O sea, las personas pues, son objeto de opiniones, pero la posición se respeta siempre. Sí. Entonces, la posición de rectoría, uno de los aspectos que ha costado es que ha sido, como rectoría, ha sido altamente, digamos, golpeada eh, por todas las situaciones que ha dado. En sí, llevar y tener el valor de llevar a la rectoría es altamente complejo. Y hay razones, o sea, el producto de la universidad ha sido muchas veces el reflejo de la sociedad en que vivimos, o la misma comunidad. Entonces, si queremos cambiar, no voy a utilizar la palabra cambiar, si queremos mejorar nuestro estatus universitario, tenemos que hacer un acto reflexivo al interior de cada uno de los cuerpos, de cada una de las instituciones, de las profesiones, para saber qué queremos, hasta dónde queremos llegar y reflejarlo a través de las personas que elegimos para que lleguen a elegir a quien finalmente es el rector. Pero si te das cuenta, o sea, la comunidad de abogados debe reflejar a quien quiere, los médicos a quien quiere. Y ese es el reto, ¿verdad? Sí, de eso se trata la elección en la universidad, ¿verdad? Con el tema de los electores. Sí. ¿Verdad? Y que los electores deciden, al final de cuentas, quién va a ser su candidato para... Sí, cabal, porque no existe candidato. Realmente, como dijiste, el candidato no existe. El candidato existe y yo me vuelvo candidato real el día que están... Que los electores lo que los electores te proponen. Mientras tanto, realmente lo que estás eligiendo es un grupo de personas que esperas que respondan a la demanda de la población. ¿Y qué es vos? De dónde me parte el corazón escuchar lo que decía esta jovencita anoche, me partía el corazón. Es decir, yo quería estudiar medicina, pero no puedo, yo estoy saliendo a estudiar enfermería. O como me dijo una vez en una visita que hicimos con Alexander y Carlos a Paz, me decían, yo quería ser ingeniero, doc, pero yo lo que puedo estudiar acá, mis papás son campesinos, es solo humanidades. Sí. Entonces decís, no, hombre, o sea, hay retos que hacer y tenemos que darle oportunidad a esos jóvenes, ¿verdad? Lograr sus sueños. Nos va a costar, pero hay que hacerlo. Sí, totalmente de acuerdo. Pues doctor, muchas gracias por la invitación. Mire, se nos fue el tiempo y de repente tenemos la oportunidad de seguir platicando. Hay tanto que platicar, ¿verdad? Con vos parece que me pasa. Sí, 2 horas platicamos la otra vez. Sí. Sí. Y pero como para terminar, digamos, ¿usted cree que nosotros vamos a afrontar otra pandemia? Sí. ¿Cree que sí? Sí, y ya hemos tenido conatos ahorita. De hecho, hay dos aspectos. El dengue. El dengue fue terrible el año pasado. El dengue, en verdad, se pasó trayendo niños. Afectó 3 a 5 veces más la población y la gente. Lo que pasa es que todos dicen dengue. Era la complejidad que era dengue. No, y no fue eso, que es algo más endémico, pero ahorita la que nos tiene mucho en atención y que me habrás visto en las redes sociales, en TikTok, que es por las cuales hablé, es sarampión. Sarampión es un virus que ponete, a diferencia del COVID, que el COVID te infectaba a una persona y si mucho era 1 o 2 que te infectaban después, el sarampión te infecta a 1 y llega a 12 a 18 personas. Y ahorita está hablando, y la baja cobertura se está haciendo que la población, y ese podría ser una pandemia. La otra es tosferina. Y finalmente la influenza aviar, que incluso algunas personas en Estados Unidos, que afectó, por eso es que los huevos están recaros en Estados Unidos, que han tenido que matar todas las aves ahorita. Creo que 8 quetzales de dar un huevo ahorita por la influenza aviar. Entonces, sí tenemos mucho que hablar, pero sí, claro. Por eso es que estamos en este proceso en la universidad en 3 actividades, lograr en la Facultad de Medicina, con el apoyo de la Junta Directiva, el señor decano, que tengo que agradecer mucho, en mi equipo, el señor director de investigación y el colega, el coordinador, que nos han apoyado todos para poder lograr hacer una conmemoración, que ayer fue con un webinar, el 28 va a ser con la develación de una placa y esperamos dar un minuto de silencio. Queremos ver cómo logramos que haya un minuto de silencio en este país en señal de gratitud para quienes sirvieron y en gratitud para quienes fallecieron, ya sea
médicos, lo que sea, y las personas. No podemos olvidar esto, ¿verdad? Y tercero, vamos a hacer un taller allá por julio o agosto para lograr algo chiquito, porque a la gente no le gusta leer, que diga cómo podemos enfrentar mejor la materia. Excelente, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Espero que me acepte otra invitación porque creo que tenemos mucho que hablar. Y Claro, pues muchas gracias por el tiempo, John. muy amable, Isaac. Y gracias a todos los que nos vieron, gracias al equipo que nos ocupó el día de hoy. Un honor haber estado aquí. Gracias.